nombre, glorioso es el nombre de nuestro Señor. Hermano, nosotros podemos saborear un poquito del cielo acá en la tierra cuando podemos tener momentos como este. Por eso que como alguien ha dicho, si vamos a darle un poquito, como alguien ha dicho, no hay mejor lugar, no hay un lugar más precioso para estar que el domingo cuando la iglesia se reúne en la casa de Dios para adorar a Dios. Qué especiales son estos momentos. Entonces que nos levantamos hace un momentito, lo voy a pedir para que nos pongamos sobre nuestros pies y vayamos a la palabra del Señor mientras vamos levantando y buscando la Biblia. Mire a la persona, a su hermano que está a su lado, y dígale: nuestro Dios es grande, inigualable, incomparable. Le da una sonrisa, como siempre digo, aunque le falta un diente, sonríale a su hermano. Y dígale también que ese Dios glorioso, que ahorita también en el primer coro dijimos que es el Rey, debe ser Rey de nuestra familia. Dígale, Él debe ser el Rey de mi familia. Josué capítulo 24, versículos 14 y 15. Josué 24, 14 y 15, una porción que vamos a tomar para que sea el punto de partida de lo que nosotros vamos a hablar en esta mañana. Mientras buscan, damos gracias al Señor por todos los hermanos que durante la semana estuvieron levantándose a las 5 de la mañana. Yo no sabía que íbamos a tener un grupo de hermanos tan grande orando en la mañana, pero me doy cuenta de dos cosas. Primero, que hay muchos hermanos que madrugan, al parecer, o madrugaron para la oración. Y segundo, que hay necesidad para orar. Y de hecho algunos dicen, tenemos que seguir orando. Hermano, vamos a seguir orando. Hay que orar, hay necesidad de orar. Josué capítulo 24, versículos 14 y 15, dice la palabra del Señor. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre ustedes los dioses a los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal les parece servir a Jehová, escojan hoy a quién van a servir. Si a los dioses que sirvieron los padres de ustedes cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra estáis morando. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Padre, gracias por este maravilloso tiempo que hemos tenido en esta mañana. Dando gracias por cada una de tus bendiciones. Sobre todo dándote gracias por darnos a Cristo. Gracias, oh Señor, por momentos como este. Y gracias también por el privilegio que tenemos de presentarnos delante de tu palabra. Señor, queremos pedirte que prepare nuestros corazones y que al meditar, al reflexionar en lo que tú nos dices, nosotros podamos en esta mañana salir con un vivo deseo de obedecer y de ser más como Cristo y de cumplir nuestra labor que tenemos dentro de la familia. Así que gracias. Bendice tu palabra en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Pueden sentarse. El sábado 1 de febrero del año 2003, el transbordador espacial Columbia regresaba a la Tierra luego de una misión de 16 días de duración que estuvo dedicada a la investigación científica y en la cual la tripulación llevó a cabo y de manera exitosa cerca de 80 experimentos. Cuando la nave se preparaba para su reingreso a la atmósfera terrestre, estando a tan solo 60 kilómetros, a unos 50 minutos del aterrizaje, viajando a una velocidad de 2,3 Mach, repentinamente el transbordador explotó. Y todos sus tripulantes, 7 tripulantes en total, murieron.
una de las más grandes tragedias espaciales. Dos de sus tripulantes eran los comandantes Rick Hobsbawm y Michael Anderson. Eran cristianos y asistían a la misma iglesia en Houston, Grace Community Church, me parece que era la iglesia. El señor Rick Hobsbawm tenía 2 hijos. Y antes de él partir a la misión, él grabó 18 videos para devocionales. Uno para cada día en el cual él no estaría presente en su casa. Una semana antes él le había dicho a su esposa, Evelyn, que él grabaría estas cintas, estos videos para decirle a Matthew y a Laura, sus 2 hijos, cuánto los amaba y cuánto él se preocupaba por ellos. Al principio de la primera cinta que él dejó para su hijo, el varón, Hobsbawm dijo: hola Matthew, quiero decirte cuánto te amo. Hice esta cinta para que tú y yo pudiésemos tener un tiempo devocional cada día que yo esté en el espacio. Estaré leyendo tu libro devocional y comenzaré el 16 de enero cuando inició la misión, que es nuestro día de lanzamiento, y lo leeré. También leeré el versículo de la Biblia. Y quiero hacerlo como si tú y yo estuviésemos sentados aquí, juntos en el sofá. Quiero hacerlo porque te amo mucho. Y también voy a hacer uno para tu hermana. Yo les pregunto, ¿cuán precioso cree usted que serán estos 18 videos para estos niños y para esta mujer, para esta familia? ¿Qué tipo de legado? Un legado inesperado que aquel hombre dejó a los que más él amaba. Pero lo que llama mi atención por sobre todas estas cosas es el hecho de la importancia que tenía en el corazón de aquel comandante de la NASA. La importancia de la adoración familiar. La adoración familiar. Miren, durante todo el mes nosotros hemos estado abordando el tema de la familia. Y se ha dicho que la familia es el núcleo de toda sociedad, la institución más importante de todo el globo terráqueo. Sin embargo, también se ha expresado que la familia es una institución que está bajo ataque, bajo fieros ataques por todos los lados. Todos volcados no solo a tergiversar el diseño divino, sino también a destruir por completo, de una vez y por todas, toda la familia. Estaba viendo las estadísticas de la ONE, la Oficina Nacional de Estadística, y para el año 2019, del año 2020, por causa de pandemia, no se registraron todos los datos como iban. Pero el más reciente, el 2019, la ONE determinó que por cada 100 matrimonios efectuados en el país, se realizaron 50 divorcios. Y es interesante que si usted va a la página, esa misma dice, un importante indicador de la transformación social y familiar. Yo digo, un importante indicador de la destrucción familiar. El 50% de los matrimonios termina en divorcio. Y vale la pena aclarar que hay muchas separaciones que no se registran, y con el agravante de que hay que ver a aquellos que permanecen unidos cómo está su situación. El aborto, según una de las más famosas periodistas de nuestro país, publicó que una de las peores noticias, uno de los años pasados, esos resúmenes que hacen a fin de año, era que en nuestro país el aborto no se había legalizado. El homosexualismo, que es un claro y abierto atentado al diseño de Dios para la familia, sigue cobrando más fuerza, y hoy muchos desfilan presentando esto con orgullo. Desfile del orgullo gay. El materialismo de nuestros días, que muestra
una visión desenfocada, no solo de los propósitos que Dios tiene para la familia, sino también para la vida. Donde vemos a muchos padres que parecen valorar más la capacidad de dar cosas que de darse a sí mismos y de dar a Dios a sus hijos. Que está valorando más o está enseñando más el éxito de tener cosas que de tener a Dios. Y en donde las mismas bendiciones de Dios parece que están viniendo a convertirse en el ídolo de los corazones. Y si usted a todo esto y otras cosas le suma el descuido y la falta de responsabilidad de muchos padres, entonces el panorama que nosotros tenemos es bien oscuro. Yo pienso que la peor de todas las situaciones que está atravesando la familia como institución es que ha dejado de poner a Dios como el centro de ellas. Incluso las familias cristianas. Nos estamos olvidando de que si no es Dios quien edifica la casa, en vano pueden ser los esfuerzos de aquellos que tratan de edificar. Que si no es Dios quien está al timón de la barca de la familia, sin duda alguna nos dirigimos hacia un inexorable fracaso. Si Dios no está en el centro, el fracaso, con toda seguridad, está pronosticado. El mismo Señor nos dice que separados de Él, nada podemos hacer. Abandonamos a Dios como el centro de la familia. Y es pensando en todo esto, mis amados, que en esta mañana nosotros queremos meditar, reflexionar en un tema que parece ser muy simple, sencillo, pero que su trascendencia es enorme y su importancia de incalculable valor para toda familia cristiana. El tema de la adoración familiar, la piedad familiar. Josué dijo: yo y mi casa serviremos, adoraremos a Jehová. Y la adoración familiar, algunos le llaman altar familiar, otros le llaman devocional familiar, o simplemente el culto familiar. Pero cuando estamos hablando de esto, estamos hablando del mismo asunto. Todo es lo mismo. Y mi amado hermano, mi querida hermana, yo quisiera en esta mañana hablar como pastor, pero quizá poniendo el corazón en las manos. Quisiera hablarle con ternura, pero también con urgencia. Porque nosotros entendemos como pastores que nuestra iglesia será bendecida, que nuestras familias serán bendecidas, que ustedes como padres serán bendecidos, que nuestros hijos serán bendecidos, que vamos a vivir según los propósitos sabios, perfectos y eternos de Dios, si nosotros como familia dejamos que Dios sea el centro y apartamos este tiempo diario para estar adorando juntos al Señor en nuestros hogares. Y vamos a estar dirigiéndonos primariamente a los padres, aunque quizás si al final hay tiempo podamos hacer una pequeña aplicación a los hijos. Pero lo que sí queremos es que por lo menos el Señor encienda en nuestros corazones la chispa, la motivación de que nosotros salgamos de este lugar diciendo: yo y mi casa serviremos, adoraremos al Señor. Así que vamos a ver básicamente tres cosas por razones del tiempo. En primer lugar, vamos a ver el deber de la adoración familiar. En segundo lugar, vamos a ver cómo podemos hacer esto. Y en tercer lugar, vamos a ver algunas motivaciones de por qué nosotros debemos reunirnos como familia a adorar el nombre de nuestro Señor. Así que en primer lugar, vamos a ver el deber de la adoración familiar. Alguien dijo que como va la iglesia,
Como va la familia, va la iglesia. Como va la iglesia, así también va la nación. Y la adoración familiar es una tarea fundamental para nosotros tener familias de impacto. Yo y mi casa serviremos al Señor. Miren, esa palabra que se traduce ahí en serviremos a Jehová o serviremos al Señor, ese término hebreo, es mucho más amplio, que incluye también la idea de adorar. Por eso hablamos de adoración familiar. Escojan ustedes, decía Josué, a aquella generación que había entrado a la tierra prometida, a esa tierra que fluía leche y miel, la tierra de los amorreos, como dice el texto, que ahora ellos estaban, pero que estaban descuidándose. Ustedes y su familia se están yéndose tras otros dioses. Escojan a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Unas palabras de un hombre que ya tiene más de 100 años de edad y está en su discurso de despedida. Y él en ese discurso dice: yo y mi casa. Y era como tratando de decirles a todos: esto es lo que tienen que hacer. Y al final del capítulo vemos que todos estuvieron haciendo eso. Nuestro Dios merece ser adorado diariamente en nuestros hogares por nuestras familias. Y vamos a ver que aunque no hay un mandato directo, explícito en las escrituras tocante al culto familiar, nos vamos a dar cuenta de que la Biblia de manera implícita asume que dentro de las familias Dios debe ser adorado. Por otro lado, es bueno notar que los hombres piadosos, mujeres piadosas, tenían esto como la práctica y norma en sus hogares. Algunos dicen que el primer libro que se escribió en todas las escrituras es el libro de Job. E iniciando el primer capítulo de Job, sus hijos se reunían, hacían banquetes. Pero es interesante notar que en el versículo 6 se dice que Job se levantaba muy de mañana para ofrecer holocausto por cada uno de ellos. Y dice el texto: porque tal vez mis hijos han pecado y maldecido en su corazón a Dios. Y él hacía esto cada mañana, era una costumbre cotidiana. Luego del gran diluvio en el cual la tierra pereció abnegada en agua, dice en Génesis capítulo 8 que Noé levantó un altar. Y nosotros debemos suponer que lo hizo junto a su familia, porque nada más eran 8 personas en el mundo. En Génesis capítulo 18, cuando hay unos visitantes que llegan a la tienda de Abraham, Dios dice: yo voy a encubrir a Abraham los planes que yo tengo para él. Y dice en el versículo 15: yo lo escogí a fin de que él, Dios hablando a Abraham, a fin de que él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el Señor. Moisés, cuando el pueblo se presentaba para entrar a la tierra prometida, en el libro de Deuteronomio, que no es más que un sermón, todo el libro, algunos dicen que son 3 sermones, pero hay una idea, y él dice en el capítulo 6, versículos 5 al 9, desde el 4, lo que es el Shema judío: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Dice en el versículo 6: y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. ¿Y qué vas a hacer? Y la vas a repetir. ¿A quiénes? A tus hijos. ¿Cuándo? Cuando te acuestes, cuando te levantes, estando en la casa, estando en el camino. Toda esa escritura debe tenerla en ti y debe traspasarla a tus hijos. Eso nos habla que debía haber tiempo para compartir esa palabra, esos estatutos, esos mandamientos. Asaf en el Salmo 73, Jeremías, y para no seguir tanto en la cita, la Biblia entera vemos que era el ejemplo de los hombres. Pablo termina en el Nuevo Testamento diciendo a los padres: padres, criad a vuestros hijos en la disciplina y la amonestación, la instrucción del Señor.
Yo pregunto, ¿cómo podemos criarlos si no nos reunimos como familia para compartir esa instrucción divina? Así que, aunque no vemos un mandato explícito, directo, vemos que la Biblia da por sentado de que los padres pasarán tiempo con sus hijos enseñando la instrucción y adorando al Dios de la instrucción. Llama la atención que esto es algo que yo estoy hablando y no es nuevo para nosotros. Todos sabemos la importancia de esto. Sin embargo, una encuesta que realizó la empresa Barna Research Group respalda el descuido. El 85% de los padres, según esa encuesta, entienden, de padres con hijos menores de 13 años, entienden la responsabilidad de enseñar a sus hijos sobre creencias religiosas, así fue el título, y asuntos espirituales. Sin embargo, la mayoría de ellos no pasa tiempo a lo largo de la semana discutiendo asuntos o estudiando materiales religiosos con sus hijos. Eso fue lo de la empresa. Mis amados, Dios da valor al tiempo que nosotros pasamos como familia adorando. Esto es de importancia capital. De hecho, nosotros, como padres, tenemos una gran responsabilidad. Dice Portrait, nuestra labor como padres es algo de extremo valor porque Dios ha designado que seamos un instrumento primordial, consistente y fiel en sus manos para sus propósitos de crear conciencia de Dios y sumisión de Dios en nuestros hijos. Hermano, la adoración familiar es importante. Yo creo que es la responsabilidad más importante que nosotros podemos tener como familia. Miren, como pastor y padre, un ministro, yo no puedo hacer nada, vamos a decir, ministrando más o menos 200 hermanos que hay en nuestra congregación, si yo no me encargo de pastorear el corazón de las 4 personas, 4 almas que hay en mi hogar. Como que sería un acto de hipocresía. Recuerdo haber leído de un joven que fue a un funeral y cuando entra en el funeral, que fue en una capilla, allá estaba todo el mundo hablando de la persona que había muerto. Era el pastor. Y una hermana se levantó y dio un testimonio. Mi pastor, que en tiempo de dificultad estuvo conmigo, enseñándome la palabra de Dios, dándome fortaleza. Y otro hermano se levantaba para decir cómo Dios había utilizado a ese pastor para ser un instrumento de que hoy pudiese servir a Dios. Y uno y otro se levantaban. Y aquel joven entra todo harapiento y se pone delante del féretro y le dice: el féretro, ya entiendo, papá, por qué fue que nunca tuviste tiempo para mí. Mis amados, aún el ministerio pudiese ser un obstáculo y un engaño para nosotros descuidar lo que nosotros tenemos que hacer. Y no es que no hagamos, que no sirvamos a los demás, los que están sirviendo en el liderazgo. Recordemos que nuestro conuco principal, nuestra principal parcela, no es tanto el ministerio externo, sino el ministerio con lo nuestro. Aquel que no puede administrar su casa, no puede ni siquiera administrar las cosas de Jehová, el Señor. Así que esto debe tener prioridad. Es por esto que es importante tener tiempo juntos como familia para adorar a nuestro Dios. ¿Qué debe incluir el tiempo de adoración familiar? Debe incluir 3 cosas. En primer lugar, instrucción diaria en la palabra de Dios. Dios debe ser adorado mediante la lectura y la instrucción diaria basada en su palabra. A veces hacemos preguntas a nuestros hijos.
respondemos sus inquietudes, damos instrucción. Padres e hijos deben interactuar diariamente con la verdad sagrada. Acabamos de leer el texto de Deuteronomio, o de citar, Deuteronomio capítulo 6. El texto dice que de manera diligente tú vas a repetir esos principios a tus hijos. Y no sé si usted recuerda el texto, pero ¿cuándo debe hacerlo? Cuando estés en tu casa, cuando estés en el camino, andando por el camino. En otras palabras, si estás en la casa, dale el principio a tus hijos. Si estás caminando, no estás en la casa, sigue dando el principio a tus hijos. ¿Cuándo? Cuando te levantes. ¿Cuándo más? Cuando se vaya a acostar. Es decir, en todo el tiempo, en todo lugar, estamos llamados a pasar instrucción con nuestros hijos. Es por eso que el mejor momento para nosotros hacer eso, ¿dónde es? Juntarlos a todos y compartir con ellos la palabra de Dios. La adoración familiar incluye la palabra de Dios. En segundo lugar, este tiempo debe incluir oración. Debemos levantar oraciones diarias ante el trono de Dios. Como dijimos hace un momento, la oración es nuestra más grande necesidad. Nuestros hijos necesitan saber que ese Dios de quien nosotros hoy estamos cantando, que es inigualable, incomparable, todopoderoso, glorioso, es un Dios que es bueno, compasivo, misericordioso, que podemos acercarnos a Él y que podemos disfrutarles a Él y podemos hablar con Él. Eso deben entender nuestros hijos, que ese mismo Dios nos está diciendo, clamen a mí. No porque sean ancianos, adultos, tengan una edad avanzada, aún sean jovencitos, ellos deben aprender que pueden clamar a su Dios. Es sorprendente cómo muchos padres no enseñan a sus hijos a orar y cómo muchas veces descuidamos este deber. En tercer lugar, ¿qué incluye este tiempo de adoración familiar? Incluye un tiempo de alabanza. Dice el Salmo 118, versículo 15, voz de júbilo y salvación hay en la tienda de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La Nueva Traducción Viviente dice, se entonan canciones de alegría y de victoria en el campamento de los justos. El fuerte brazo del Señor ha hecho proezas gloriosas. Cantamos juntos como familia al Señor, porque grandes maravillas el Señor hace en medio nuestro. Matthew Henry, comentando este texto, aquel comentarista famoso, dice que incluso esto puede ser una base bíblica para que cantemos salmos. Pero nosotros podemos ver que se refiere el texto tanto a la alabanza en el culto público, en el templo, como en el hogar. Voces de júbilo, de alegría deben brotar diariamente en los hogares familiares. Miren, y una de las bendiciones más grandes es que cuando nosotros tenemos un ambiente en la casa de alabanza y de adoración. Yo siempre menciono a mami, pero es que es un ejemplo que a mí me ha impactado tanto. No importa la situación que estuviésemos pasando, doña Mecho siempre estaba a las 6 de la mañana cantando. Y digo, no con la mejor voz, la más entonada, pero cantando alabanzas al Señor. Qué lindo es el firmamento, las aves cantando dulces melodías. Eso es para el cumpleaños. Cuán gloriosa será la mañana. Eso cantaba mami. Aunque una canción que a veces tiene partecita para... Pero un escuchar cómo el ambiente se iba moviendo hacia la adoración, miren hermano, eso tiene un impacto profundo en nuestros corazones. Y cuán bendecidas son nuestras familias cuando ese ambiente de armonía, de alabanza y de adoración está presente. Por eso el devocional, el altar familiar, el tiempo de adoración debe incluir alabanzas. Una pregunta. Mis amados, los padres, ¿qué tan comprometidos nosotros estamos con la adoración familiar? Padres, varones,
realmente cómo estás pastoreando tu propia familia. ¿Qué es lo más valioso que nosotros podemos dar a nuestros hijos? Porque a veces, como dije al principio, el materialismo nos ha desenfocado. Y pensamos que el éxito en la vida es que pueda tener una carrera universitaria, que no está mal, eso está bien, que pueda tener una casa, vehículo, buen trabajo, una cuenta, buenas vacaciones. Ese es el éxito en la vida. Y perdemos de vista el desenfoque, que lo más exitoso que una persona, que un joven, un muchacho que va subiendo, que el mayor éxito en la vida que él puede tener es que tema a Jehová. Hermanos, y si nosotros no abandonamos esa filosofía sutil, pero destructiva, pagamos la consecuencia nosotros y la pagan nuestros hijos. Lo más valioso que nosotros podemos hacer es pedirle al Señor que con sabiduría nos ayude a juntos como familia adorar su nombre. Lo primero es el deber. En segundo lugar, ¿cómo debemos entonces implementar este deber? ¿Cómo llevar a cabo el tiempo de la adoración familiar? Dijimos que el tiempo incluye instrucción en la palabra. ¿Qué más incluye? Incluye oración ante el trono de la gracia de Dios. En tercer lugar, ¿qué debe incluir? Alabanzas, cantos que glorifiquen a Dios, a nuestro Dios. Sin embargo, hay algunos detalles que nosotros debemos tomar en cuenta para celebrar este momento. Antes, nosotros debemos preguntarnos el qué. Es decir, debemos tener un tiempo de cierta preparación. Debemos tener Biblia a mano. Y a mí me gusta de manera personal la Biblia física. Mis hijos míos saben, yo les digo, miren, celulares no, traigan la Biblia ahí con sus papeles, porque ahora no es, se enciendan su Biblia, traigan la Biblia y vamos a orar. Porque el asunto del celular es que usted lee, vamos a leer, nosotros estamos estudiando la primera carta de Pedro. Usted habla ahí en Pedro y ya empieza un mensaje de WhatsApp, una llamada. Y sobre todo los jóvenes todavía tienen mucho más aplicaciones. Nosotros los más mayores no tenemos tanto tiempo, pero tú tienes Instagram, Facebook, Twitter, hasta los TikTok. Miren, yo no sé, pero te saca de concentración. Entonces, quizás lo más probable, vamos a utilizar la Biblia o aquello que no nos traiga distracción. ¿Qué? Tenemos que tener la Biblia. Segundo, ¿dónde? Necesitamos un lugar para reunirnos. Pero ese lugar debe ser un lugar en donde nosotros también debamos o podamos estar concentrados. En el sofá de la sala, generalmente nosotros lo hacemos allá. En la segunda tenemos una sala, ahí nos sentamos. Otros pueden hacerlo en la mesa del comedor, nos reunimos ahí. El otro día me dijo un padre que se reunía con sus hijos en la habitación y que ahí compartía la palabra. Lo que sí tiene que determinar dónde lo vas a hacer y asegurarte que sea un lugar donde puedan estar todos juntos y en donde se promueva la atención. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a tener ese tiempo de adoración familiar? Debemos determinar el momento en que nos reunimos. Miren, uno pudiese sugerir no lo hagas muy tarde. Lo ideal es que se haga en la mañana y permítame reservarme todas las razones por las cuales uno pueda tener este tiempo. Algunos sugieren tenerlo 2 veces al día, mañana y noche. Sin embargo, yo sé que a muchos se les dificulta en las mañanas, incluso a mí. Pues vamos a hacerlo en la noche. Ahora, lo que sí estoy diciendo es que debemos buscar un momento en el cual todos podamos estar juntos. Y yo sé que por las variadas agendas de los hijos y también nuestra, esto se puede volver un dolor de cabeza, pero óigame bien, tenemos que nosotros dar prioridad a esto y poder juntos reunirnos para alabar y adorar a nuestro Dios. Mi hermano, esto es de importancia vital, capital. Juan, llegué muy tarde del trabajo, estoy cansado. Mira, mi hermano, no descuidemos
el alma de nuestros hijos. Escuché a un hermano diciendo, ok, uno puede llegar cansado, pero piensa en Cristo, que iba cargando su cruz rumbo al madero, tuvo que necesitar la ayuda de alguien. Pero Él continuó el camino, Él no renunció. Podemos estar cansados, mis hermanos, pero debemos continuar el camino, no podemos renunciar. Porque lo que está en juego no son cosas efímeras. Lo que está en juego es el alma de nuestros hijos, eternas e imperecederas. ¿Cómo hacerlo? Leamos la palabra. Cuando estemos leyendo, quizás vamos a seleccionar algún libro y quiere hacerlo así. A veces los hijos pequeños de nosotros tendremos nosotros que buscarle historias bíblicas, narraciones de los milagros para hacerlo interesante para ellos. Podemos buscar incluso otros libros que nos ayuden para nosotros compartirlo con ellos como familia. Pero sí, nosotros debemos tener algo bien organizado. Al orar, nosotros debemos ser variados en la oración. Nuestros hijos necesitan aprender lo que es orar. Padres con hijos pequeños, cuando vayan a orar, traten de ser breves. Porque a veces como nosotros somos fervientes en la oración, y ahí tengo un niño de 7 años, yo empiezo mi oración y todavía a los 15 minutos estoy orando. Mira, el hijo me va a decir, oye, yo no quiero orar, eso es muy largo. Tratemos de hacer oraciones breves. De hecho, el tiempo del devocional, nosotros podemos tener un tiempo de 15 minutos, no es tener mucho tiempo quizás, y mucho menos cuando no hay tanto tiempo, pero sí, tome el tiempo, lea la Biblia, ore y cante. O 2 tiempos en el día, 10, 15 minutos, y ser constante. No es decir, Juan, yo voy a durar en este día, voy a durar una hora entera, y yo voy a cubrir toda la semana. No. Es que diario nosotros estemos juntos adorando a nuestro Dios. Son algunos consejos rápidos. Y donde quiero centrar más mi atención es en el tercer punto, la motivación para nosotros celebrar como familia la adoración juntos. Hermano, yo le pregunté hace un momentito, ¿qué es lo más importante de usted con relación a sus hijos? ¿Qué es lo más valioso que ustedes le pueden dar? Le pregunté, que gocen de buena salud, buena alimentación. Yo le dije que lo más importante es el bienestar eterno de ellos. Le voy a dar 5 motivaciones y esta es la primera. Dios utiliza su palabra para salvar sus almas. Esta palabra puede ser por la predicación de su palabra en el púlpito, en otro lugar, pero puede hacerlo en el culto familiar. Y así como hay una conexión entre la predicación y la salvación de las almas en la iglesia, en un campamento, en otro lugar, así hay una conexión entre el culto familiar y la salvación de las almas. Dice Proverbios capítulo 22, versículo 6, instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Nosotros estamos llamados a esforzarnos en esperanza, usando diligentemente los medios que Dios nos ha dado en la adoración familiar. No olvidemos que nuestros hijos no olvidan la obra de Dios. Ellos la ven. Y el bienestar de nuestros hijos, el más importante, es su alma, su relación delante de Dios. Y miren, para cualquier padre temeroso, la idea de que sus hijos pasen la idea en el infierno debe ser una realidad abrumadora. A mí siempre me ha impactado el concepto de hogar que tenían los puritanos, eso que mencionaba José ahorita, siglos XVI, XVII. Ellos consideraban el hogar como una pequeña iglesia, donde cada padre era el pastor de esa iglesia. Y miren, si un padre no estaba realizando con su labor con eficacia, ese padre era llamado a capítulo.
Y si no reaccionaba, volvían y lo llamaban y hasta podía ser puesto en disciplina, como nosotros decimos. El uso de los símbolos lo evitaban hasta que él asumiese como padre su labor. Quizás nosotros debemos tomar esta mentalidad, no porque eran ellos, sino porque eso es lo que nosotros vemos en la palabra. Padres tienen el compromiso de asumir el liderazgo espiritual en sus casas. Y a mí me impacta sobremanera la cita, la lectura de uno de estos puritanos, John Flavel. Él decía sobre la responsabilidad paterna. Y oiga bien, mi hermano, un poquito extensa, pero yo quiero leerlo. Él dice: muchos padres son culpables de demasiados descuidos por negligencia, estorbos mundanos e indulgencias mimadas. Y mientras ellos descuidan el tiempo de sembrar la buena semilla, el diablo toma ventaja de ellos. Si ellos no lo aprovechan, el diablo lo hará. Si ellos no les enseñan a orar, él le enseñará a maldecir, perjurar y mentir. Si no le ponen la Biblia en sus manos, él le pondrá copias obscenas. Hoy le pone el celular, la computadora, la pantalla, la televisión. Él dice: hay otros que enseñan a sus hijos tan profanamente que les enseñan con su ejemplo los últimos perjurios que fueron acuñados en el infierno. Les enseñan a denigrar y a burlarse de toda piedad seria. Y los sinceros profesantes de estos sonríen al escuchar el énfasis con que hablan el dialecto de los demonios. Pero mira, qué mala palabra, dijo, ay, qué bonito, y hasta se celebra. Tales familias son criaderos para el infierno. Y aunque Dios, por medio de su gracia, arrebata de cuando en cuando un alma, por medio de la conversión de entre ellos, generalmente ellos mueren como viven, entran en la generación de sus padres, nunca más verán la luz. Que todos los padres consideren cuán terrible es ser instrumentos de ruina eterna. En vano son sus esfuerzos si sus almas perecen por falta de conocimiento. Fueron solícitos para con sus cuerpos, pero descuidados para con sus almas. Diligentes en verles rico, pero indiferentes en cuanto a la gracia. Descuidaron el camino de la salvación, pero el diablo no fue negligente en enseñarle el camino de pecado. Desearán nunca jamás haber sido padre cuando los posibles dolorosos gritos condenados toquen estas notas en sus oídos. Oh maldito padre, oh cruel e inmisericordia madre, tu ejemplo me ha traído a esta miseria. Tuviste tiempo para advertirme de este lugar cuando mi corazón era tierno y mis afecciones moldeables. No era tan fácil poner una Biblia como un libro de juego delante de mí, castigarme como cuando provocaba a Dios por el pecado, como cuando le provocaba a ustedes también por una tontería. Una palabra hablada a tiempo hubiese podido salvar mi alma. Una reprensión dada y apoyada por su ejemplo me habría preservado. ¿Por qué no me preguntaron qué vas a hacer para ser salvo? Como también me preguntaste qué vas a hacer cuando sea grande. Oh, si hubiese observado una religión seria en ustedes, si le hubiese escuchado clamar de rodillas en oración, quizás esto hubiese podido despertarme para considerar mi condición. Miren, mis amados, nosotros podemos darle muchas cosas a nuestros hijos. Yo le decía a la familia, a los hijos míos, al principio de este mes me parece, miren, Cristal, Ámaro, yo les puedo dar muchas cosas. Y ustedes van a tener todo lo que yo tenga, porque todo es de ustedes. Yo le puedo dar educación, pagarle, el Señor provee. Le puedo dar comida, el Señor provee para eso. Yo le puedo dar que compren ropa, todo. Pero lo más que yo puedo darle a ustedes es la palabra del Señor, motivada por un ejemplo. Y le decía a ellos, ayúdenme.
porque yo quiero cumplir esta responsabilidad con honor delante del Señor. Hermanos, quizás el ruego es que el Señor nos permite entender que nosotros somos instrumentos en las manos del Señor para salvación de nuestros hijos. Pero también rogarle que nosotros no seamos instrumentos de condenación eterna. Pidamos al Señor sabiduría para llevar a nuestra familia en toda piedad. Pero eso pasa sobre todo en el tiempo de adoración familiar. Hay otro tiempo donde podemos compartir y guiar a nuestros hijos, pero ese tiempo es especial. En primer lugar, la primera motivación, por el bienestar eterno de los nuestros. En segundo lugar, porque debemos tener una conciencia tranquila. Miren, cuán aterrador debe ser, algo como lo que nosotros acabamos de leer, de escuchar. Saber que nosotros no hicimos lo que nosotros tuvimos que hacer. Uno de los actos que nosotros celebramos acá como iglesia es presentar o dedicar nuestros hijos al Señor cuando están recién nacidos. Hermano, y no hacemos nada. Y leemos como Ana, este niño me lo dio el Señor, este hijo, Él me lo dio y a Él se lo devuelvo, lo crío para Él. Pero no hacen nada con la crianza. No podemos tener una conciencia tranquila cuando nosotros no estamos haciendo lo que nosotros debemos hacer. Hermanos, nosotros podemos descansar. Que no digan nuestros hijos, o que no confesemos, a nuestros hijos le leí la Biblia, pero nunca se les expliqué. Yo oraba por ellos, tú sabes, Juan, pero cuando podía, a veces sin fregor. Qué distinto es cuando nosotros podemos como padres decir, hijo, tú sabes que todo lo estoy haciendo delante del Señor para tu bendición. Lo que tú viste, que nosotros te hemos enseñado, y lo que tú has visto en nosotros, no fue una fe fingida. Yo leía de Carlos Spurgeon, que él recordaba claramente cómo su madre, con lágrimas, oraba por él de esta manera. Oye, como dice, Señor, tú sabes que si mis oraciones no son contestadas mediante la conversión de Carlos, estas mismas oraciones son las que van a testificar de él en su contra en el día del juicio. ¡Wow! Y dice Spurgeon que la idea de que las oraciones de su madre testificaran en su contra en el día del juicio aterrorizaba su corazón. Y abriendo ahí una parte, miren mi amado hermano, nosotros no debemos de orar, no debemos dejar de clamar por nuestros hijos. Toda la semana oramos a las 5:30 de la mañana, clamemos por nuestros hijos. Padre, madre, ora por tu hijo, no importa si eso no es creyente. Oremos por nuestros hijos. Y que ellos vean en nosotros la preocupación no tanto por las cosas físicas, sino sobre todo por sus almas, las cosas espirituales, las cosas eternas. Una tercera motivación. Hermanos, este tiempo de adoración familiar nos ayuda en la crianza con los hijos, promueve la armonía en el hogar. En tiempos difíciles sabemos cómo actuar. Llegó la hora de la enfermedad, de la aflicción, o más aún la hora de la muerte. Y nosotros podemos lidiar con eso de una manera más fácil, porque nos permite conocer las Escrituras y acrecentar tanto la piedad personal como la de nuestros hijos. Nos da mayor sabiduría para enfrentar la vida, más apertura para nosotros responder todas esas preguntas significativas que ellos tienen para nosotros. Genera una relación más estrecha entre padres e hijos. Hermanos, ¿usted se imagina un hijo que ve a su padre orando, que siempre le ha enseñado, que siempre ha estado preocupado con él, y en el momento de la tentación, quizá de hablarle? Yo voy a decir una experiencia. Cuando yo tenía ahí la edad del pavo, como dicen, la edad de la rebeldía de los adolescentes, me recuerdo que mami me iba a dar una pela.
Mami contaba, era 10 calizazos. 1, 2, 3. Y cuando me iba a dar la disciplina, porque yo creo que me fui para el play sin decirle, ya yo venía preparado. Mami va a querer venir a disciplinarme. Y yo soy un hombre, oye, tú lo ves. Y tenía mi respuesta preparada. Yo sé lo que le voy a decir. Iba a hablar mal a mami para que no me diera, que ya no podía darme. Padre, tampoco ya los hijos después de creyentes debemos entender que ya es otra cosa. No funciona la disciplina con vara, necesariamente. Y cuando mami viene, tú sabes que te fuiste, ¿verdad? Que desobedeciste. Sí. El calizo. Y miren, yo conté mis 10 fuetazos, mis 10 calizazos. 1, 2, 3. Y era como si fuera contando, pero no le levanté la voz a mami ese día. ¿Y saben qué? Porque yo sabía que mami estaba mucho más preocupada por mi bienestar que lo que yo podía estar viendo. Y todavía le doy gracias al Señor, porque yo puedo decir que yo recuerde, nunca le falté el respeto a doña Mecho. Que le hablé mal. Eso era una falta grave antes. Hoy los hijos le hablan mal a los padres, yo no sé con tanta facilidad. Pero el recuerdo de alguien que está preocupado por mí en todo, me cohíbe de yo decirle, de yo faltarle respeto. ¿Cómo puedo herir a un padre, a una madre que diariamente está luchando a mi favor? Eso pasa cuando tenemos un ambiente familiar. El bienestar de los nuestros. Tener una conciencia tranquila. Entender nosotros que esto nos va a ayudar en la crianza de los hijos. Pero una cuarta motivación es la brevedad del tiempo. Hermano, ¿cuánto tiempo que nosotros vamos a pasar acá en la tierra? Y nosotros tomamos un sentido de posesión. Son mis hijos. Y se debe hacer con ellos como yo entiendo. Y ciertamente es así, son nuestros hijos. Pero más que eso, no son nuestros, son de Dios. Herencia de Jehová son los hijos. Y cuán breve es el tiempo que nosotros tenemos para influenciarlos. Dice Santiago que la vida es como un vapor, como una neblina. Usted se imagina toda la instrucción que nosotros podemos darle a nuestros hijos. Vamos a decir promedio 20 años. Más o menos, que es lo que duran con nosotros. Se casan, generalmente es un promedio. Eso puede variar. Eso debe llevarnos a liderar el culto siendo consistente, sabiendo el breve tiempo que pasan con nosotros. Lo efímero de la vida, pero lo inagotable de la eternidad. Y en quinto y último lugar, miren, es ahí en donde nace el amor también a Dios y por la iglesia. Padres piadosos quieren glorificar a Dios sirviendo en su obra, no es así. Y quieren dar respuesta a la iglesia. Y quieren dar a la iglesia hijos espiritualmente robustos. Así que nosotros oramos para que nuestros hijos sirvan en el ministerio, ¿sí o no? Una vez Obed chiquito dijo, yo quiero ser pastor. Digo, ay Señor, alábalo. Pero el Señor es que sabe los planes que tiene para cada uno. Si es eso, Señor, pero sí que te sirva en el lugar en el cual tú le coloques y en la iglesia donde esté, Él sea un instrumento de bendición en tu mano para ese cuerpo local y quién sabe para cuántos. Benditos los padres que un día llegan a ver dentro de la multitud a su hijo sirviendo al Señor. Miren, hermano, uno lo ve, creo que Jacob, lo que tienen hijos grandes, Noemí. Oye, uno ve los hijos de uno sirviendo y uno dice, ay Señor, santo, gracias Señor. Es un motivo de gratitud y de satisfacción. Pero eso también nace en el culto familiar. Hermano, y el tiempo se fue. Pero yo
lo que quiero es que nosotros podamos entender la importancia de que juntos como familia podamos tener este tiempo, que no descuidemos, que no releguemos esta labor, que no la abandonemos en ningún momento. No importa si en nuestra casa tenemos hijos pequeños, hijos grandes, si no hay hijos, si solamente está la esposa y el esposo, si la esposa solamente es la que está presente o el esposo no quiere asumir el liderazgo, hay que tener ese tiempo diario en la presencia del Señor, juntos como familia. Juan, esto no es fácil, tú no sabes. No, mi hermano, no lo es. Yo sé que muchas veces tener ese tiempo no es fácil, pero es mucho más difícil ver los nuestros en el infierno. Y en la vida presente, viviendo una vida apartada de los propósitos de Dios. Dígame qué es más difícil. Pero te voy a añadir algo más. Hermano, no es fácil, es difícil. Pero recuerda que no estamos solos en esta labor. Hermano, que no se nos olvide que aunque tenemos la responsabilidad, quien está construyendo la casa es el Señor. Si Él no edifica la casa, en vano trabajan aquellos que edifican. Y Él no nos deja solo, Él nos da su gracia. Él está con nosotros dirigiéndonos. Y tenemos que hacerlo bajo el poder y la guía del Espíritu Santo. No releguemos. Es que yo le estoy haciendo, Juan, y no veo los resultados. Sí, yo sé que padres piadosos pueden tener hijos impíos, pero debemos seguir orando. Hermano, la palabra de Dios es viva y eficaz. Esa instrucción que nosotros damos nunca vuelve vacía. Esa repollará, aunque tengamos que esperar años para ver la redención de nuestro Dios. En segundo lugar, recuerda que lo que Dios te está pidiendo a ti como padre no es que salves a tus hijos. Lo que Él te está pidiendo a ti es que seas fiel en la crianza. Fidelidad en esta responsabilidad, no en los resultados. No debemos temer de ser juzgados por Dios. Si no vemos los resultados, que no se ve, no se ha producido. No estamos manufacturando trofeos, estamos criando hijos. No tenemos ningún poder para transformar a nuestros hijos, pero Dios, porque eso solamente es Dios que lo puede. Y no importa muchas veces cuánto hagamos lo que tengamos que hacer, Dios nos llamará a capítulo, no porque yo fui el salvador de mis hijos, sino por cuánto yo logré presentar al Salvador a mi hijo. Solo Dios puede traer salvación, solo Dios puede hacer estas cosas, pero nosotros como padres no podemos, no debemos nunca descuidar la adoración familiar. El tiempo se nos ha ido. Al principio mencionamos que hay situaciones que están destruyendo la familia. Y la peor situación que está destruyendo la familia como institución no es el COVID-19. Y esta semana que más de 5 millones de personas se han ido. 257 millones de personas afectadas. No es ese el mayor problema. Ni el gran déficit moral que está premiando todos los órdenes de la sociedad. La gran escasez económica. La situación más grave que está atravesando la familia es el abandono a Dios. Y es por eso que en esta mañana hemos querido hacer este llamado. Con amor, hermanos, con ternura. A que nosotros no descuidemos la adoración familiar. Yo te pregunto, ¿hay mejor manera de compartir el Evangelio con tus hijos todos los días? ¿Hay una mejor manera de tener un momento regularmente para que nuestros hijos aprendan de nosotros las cosas de Dios? ¿Hay mejor manera de brindarle a nuestros hijos la oportunidad de preguntarles, interactuar con ellos sobre las cosas de Dios en un contexto cómodo?
¿Hay mejor manera de nosotros traspasar nuestra fe a ellos? ¿Hay mejor manera de que ellos puedan evaluar el ejemplo positivo y continuo de nosotros como padres en la vida real? ¿Hay una mejor manera de proporcionar a nuestros hijos ejemplos viables y replicables en cuanto a cómo tener un hogar cristiano que sea de utilidad aun cuando ellos vayan a iniciar su hogar propio? Hermanos, hay una mejor manera de tú reunirte diariamente con tu familia. Que el Señor nos ayude a entender la importancia de todo esto. Miren, mis amados, esto hace de nuestros hogares lugares más benditos para vivir. Los hace más armoniosos, más santos. Nos ayuda a honrar juntos como familia a Dios. Como dice en 1 capítulo 2, versículo 30, yo honraré a los que me honran. Es en el contexto de la oración familiar que nosotros podemos tener paz. Es así donde se edifica la iglesia. Le pido al Señor que así como nosotros vemos en la palabra, así como vemos el ejemplo de muchos hombres y cómo ha sido el resultado con sus hijos. Me recuerdo de que Jacob siempre cuenta, papá siempre nos recordaba y nos levantamos aún con la sábana ahí, todo el mundo orando. El ejemplo de muchos, pero que al final nosotros podamos hacer nuestra la exclamación de Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. Vamos a ponernos de pie para terminar en oración. Mi amado hermano, ahí mientras oramos, vamos a pedir por tu familia. En esta mañana el deseo no es que si no estamos haciendo el devocional quedamos aplastados por la culpa, no. El deseo del corazón nuestro como pastores de la iglesia es que hay un estímulo que nos impulse a nosotros practicar la adoración familiar. Que ustedes, los varones, como padres, puedan asumir con determinación el liderazgo espiritual de sus familias. Que todos, padres y madres, podamos entender la enorme importancia y las grandes bendiciones que se desprenden de este tiempo. Que nosotros podamos hacer nuestra esa exclamación de Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. Así que oremos, y oramos por nuestros hijos, oramos por los padres, oramos por la familia una vez más. Padre, gracias te damos. Gracias, oh Señor, porque tú nos bendices con algo tan hermoso como es la familia. Señor, tú nos permites el privilegio de pertenecer no solo a tu familia, la familia espiritual, somos tus hijos, sino también de pertenecer a una familia en este mundo, una familia terrenal, que es una bendición. En esta mañana presentamos el corazón de los padres. Oh Dios, para que podamos seguir entendiendo la enorme importancia que tiene la responsabilidad de nosotros juntos adorar tu nombre. Tú mereces ser adorado. Tú mereces ser glorificado en nuestra familia. Tú debes ser el dueño, rey y señor de nuestra familia. Oramos por nuestros hijos. Señor, ten misericordia de nuestros hijos. Padre, nosotros queremos hacerlo bien, pero eres tú quien tienes todo el poder y la fuerza, Señor. Tú nos ayudas y nos impulsas por el poder de tu Espíritu. Pero en esta mañana presentamos el hijo de cada uno, los hijos de cada uno de los hermanos de esta congregación. Aquellos que están caminando con firmeza, agradando, viviendo en tu temor. Gracias por ello. Guárdalos, oh Señor. Pero aquellos hijos nuestros, Señor, clamamos por eso que se han desviado de ti. Padre, ten misericordia. No podemos nosotros.
Tú eres quien puedes, Señor. Y en esta mañana estamos orando por nuestros hijos. Tráelos con lazos de amor. Tráelos con lazos de misericordia y de piedad. Pero no permitas, oh Señor, que los nuestros se pierdan. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tener espíritus diligentes, espíritus dispuestos. Ayúdanos, oh Señor, a tener una mente enfocada en lo que son tus propósitos para esta vida. Y que no nos dejemos contaminar con la filosofía y mentalidad del mundo. En esta mañana te damos gracias por tu palabra. En esta mañana clamamos, oh Dios, por las familias de nuestra congregación. Oh Padre, ayúdanos a hacer nuestra la expresión de Josué. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados, que el Señor continúe bendiciendo.